sección continuamos con ella y ahora nos toca hablar de la actualidad de Villa del Río, y es que el Ayuntamiento pues ha concedido ya las 6 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Ahora ya hablaremos también ampliamente de este tema, porque para ello nos visitan, tenemos en nuestro estudio al alcalde de Villa del Río, don Emilio Monterroso, y la primera teniente alcalde, Estrella María Criado. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Como decimos, se han entregado ya estas 6 viviendas, donde el ayuntamiento pues hizo una inversión de 360.000 euros. Yo, para empezar, les preguntaría si hay mucha demanda de vivienda en Villa del Río, si se conoce el número de los demandantes que hay de vivienda aquí en la localidad. Buenos días. Y bueno, pues sí, sabemos, porque para eso ya se hizo un registro de demandantes de vivienda protegida y cuenta con 127 solicitudes. ¿Es un registro que lo lleva el ayuntamiento o pertenece a la Junta de Andalucía este registro? El registro, como bien dice, es el registro municipal de vivienda, pero siempre adscrito a la Ley de Vivienda Protegida de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues me gustaría dar unas explicaciones, que es por lo que nos encontramos aquí, para dar información al pueblo en general sobre el procedimiento de construcción y adjudicación de las 6 viviendas ubicadas en el antiguo matadero. La construcción de dichas viviendas fue ya una decisión tomada en la legislatura pasada por acuerdo de los 3 grupos políticos, pues ante la necesidad que sabíamos que había en Villa del Río al ya existir este registro. Se pensó en esta parcela porque se estudió la posibilidad de construir en toda la superficie, ya que esta parcela tiene bastante fondo. No obstante, las normas subsidiarias de urbanismo de Villa del Río no permiten construir más allá de 15 metros de fondo. Aún así, este equipo de gobierno valoró de manera positiva construir las 6 viviendas ante la necesidad que hay, y siempre pensando en dar una solución, aunque sea mínima, a 6 familias beneficiarias. Lo ideal pues hubiera sido haber podido construir más para dar cabida a todos los solicitantes, pero la realidad económica es la que es, y se ha hecho un esfuerzo titánico para un presupuesto tan reducido como el que tiene un pueblo tan pequeño como el nuestro, que cuenta con unos 7.200 habitantes aproximadamente. Para la adjudicación de estas viviendas se ha utilizado la herramienta que contempla la ley, como es el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que fue aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento a principios de 2011. Posteriormente se aprobó la ordenanza por la que se tenía que regir dicho registro de acuerdo con los criterios que marca la ley en materia de vivienda, y en junio de 2017 se publicó una modificación a la ordenanza ya aprobada, incorporando criterios sociales para el baremo de las solicitudes. Ahora, a continuación, pues el alcalde informará de dichos criterios, así como el procedimiento seguido para su adjudicación, ya que en ningún momento se puede hacer por sorteo. Y bueno, pues en esas estamos. Daremos todas las explicaciones y las informaciones pertinentes para que quede claro y meridiano cómo se usa el registro de demandantes de vivienda y cómo se puede adjudicar la vivienda. Claro, supongo que al no haber existido un sorteo, sino que hay una baremación, por lo mejor los espectadores o algunos pues pueden preguntarse cómo se hace esta baremación, o qué requisitos se necesitan para entrar dentro de los requisitos para tener una vivienda de protección oficial. Bueno, los criterios... ¿Complicado? No, complicado. Los criterios que se llevan en este ayuntamiento, como cualquier otro ayuntamiento, pues hay unos requisitos que están especificados, como ha hecho Estrella, en la ley no solo la ley de vivienda o la ley y los distintos reglamentos de vivienda que existen en la Junta de Andalucía, sino que eso está también, digamos, unido directamente al Plan Nacional de Vivienda, que establece también una serie de requisitos. Y ese registro de demandantes de vivienda, que es el que nosotros hemos utilizado, el que deben de utilizar todos los promotores, tanto públicos como privados. Quiero dar claro, cualquier promoción de vivienda de VPO
o vivienda social, se tiene que regir. Bueno, la vivienda social se puede hacer también a través de informes de servicios sociales. Es otro régimen que también es lo único que, digamos, saca la ley de este tipo de adjudicación, cuando es a través de servicios sociales por riesgo de exclusión y, digamos, los conceptos son distintos, ¿no? Y ya se adjudican con otros criterios que normalmente son informes sociales y económicos de las familias. Entonces, como la promoción que nosotros planteamos bien es una vivienda de protección oficial, como he dicho anteriormente, todo el promotor público o privado que quiera construir vivienda, sabe que hay muchos promotores privados que hacen vivienda VPO, ¿no? Pues se tienen que coger todos a esta ordenanza. Digo más, cualquier banco que pueda tener alguna vivienda de protección oficial que haya, digamos, rescatado por impago, por un desahucio, tiene que ser también a través de este registro de demandantes de vivienda que le piden a los ayuntamientos, a ellos ponen los criterios, le piden al ayuntamiento pues, el registro para esa adjudicación. Entonces, como ha dicho Estrella, el registro en Villa del Río está totalmente actualizado. Llevamos trabajando ya pues, prácticamente desde que se puso en marcha, en el 2010-2011, no recuerdo exactamente cuándo se puso en marcha. Hubo una modificación también en 2013 y la última modificación que había sobre el registro que se publicó, todo esto está publicado en el Boletín Oficial de la provincia, de sus respectivas fechas, previo el acuerdo de pleno del ayuntamiento, y se hace efectivo, como todos sabemos, cualquier acuerdo de pleno una vez publicado en el Boletín Oficial de la provincia. La última modificación, que solo se modificó el artículo 8 de este reglamento, y se modificó, pues bueno, visto en la Comisión de Asuntos Generales de Pleno y por pleno del Ayuntamiento se modificó para poder introducir criterios sociales, ¿no? Poder introducir algunos tipos de criterios sociales, porque el anterior régimen de concesión era por cupos. Existían unos cupos generales, cupos de familias numerosas, y se asignaban unos porcentajes a esos cupos. No se podía meter ningún criterio social, por la situación concreta, tanto económica como de situación social de la familia. Se acordó la modificación y a través de este artículo 8 es por el que se ha hecho la adjudicación. ¿Son viviendas en régimen de alquiler? ¿O? Sí, la vivienda, esta promoción puede ser régimen de alquiler, puede ser en venta. Esto concretamente en régimen de alquiler, las quisimos hacer en alquiler realmente por la situación tan precaria que Villa del Río tiene de vivienda, aún existiendo mucha vivienda vacía y muchas zonas por construir, no se construye por la crisis que hemos tenido, no se está construyendo, y entonces pues realmente queremos hacerla de alquiler para intentar paliar en lo posible en la situación de esas 6 familias y tener la herramienta también en disposición de que si alguna familia por suerte mejoran su situación social o económica, a no dejar de cumplir los criterios por lo que se le ha adjudicado, deberán de salir de esa vivienda y dárselo a otra persona que se encuentra en una situación más precaria en ese sentido. Entonces, en esta baremación que se acuerda en esta modificación del viernes 16 de junio de 2017, se acuerdan, digamos, una serie de criterios que es por lo que se valora. Es una herramienta informática que se han revisado todos los datos recientemente para que no hubiera ningún fallo. A aquellas familias que había cualquier tipo de duda de su situación real, se le ha reclamado la documentación que, digamos, regule, acredite la situación real, donde han existido dudas. Hay muchas familias que en los últimos meses pues, han acudido a modificar o hacer cualquier tipo de modificación. Esto también es un registro que todos los años hay que actualizarlo. Se le avisa a todas las familias personalmente y por escrito de junio a septiembre, que durante la época de junio a septiembre tienen que volver, digamos, a refrescar sus datos, a volver a ponerse de demandantes de vivienda, actualizar todos sus datos si no decaen. Por eso el interés del ayuntamiento de llamarlo incluso algunas veces personalmente, aparte por escrito, para que pudieran actualizar sus datos. En esta baremación pues, se tienen en cuenta pues, muchas cuestiones. Criterios de baremación por empadronamiento y antigüedad o sea, por antigüedad en el empadronamiento hay un baremo que va de 0,5 a 3 puntos, ¿vale? Después ya entramos con criterios más digamos, de actitud, porque después también hay un informe, una vez que las viviendas no están terminadas todavía,
pero sí pedimos un informe técnico por parte de los técnicos redactores del proyecto que nos digan las viviendas qué características tienen. Entonces, se acordó igualmente en esa promoción hacer una vivienda adaptada, que es una necesidad para movilidad reducida, de personas que se vean en la obligación de desplazarse en silla de ruedas. Entonces una vivienda esa estaba digamos, para ese lo mismo que se hace cuando se hace empleo y demás para personas con discapacidad. Entonces, de las 6 viviendas, hay una vivienda para personas con movilidad reducida, y después 5 viviendas que le preguntamos también al técnico, son viviendas con 3 dormitorios, exceptuando la vivienda que es para movilidad reducida, que solo tiene 2 dormitorios por la necesidad de pasillos y la necesidad, digamos, la amplitud que necesitan las habitaciones para que esa silla pues se pueda desplazar sin problema, y nos dicen que esa vivienda sería para un máximo de ocupación de 3 personas, la de movilidad reducida, y para el resto de viviendas para un máximo de 5 personas al tener 3 dormitorios. Te os digo esto porque luego impone también, porque también se tiene en cuenta en el siguiente punto de baremación, que es número de personas de la familia, número de dormitorios y puntos. Hay otro baremo que indica que, por ejemplo, una persona sola, soltero o cualquier circunstancia, pero sola para esa vivienda, para una vivienda de 3 dormitorios, pues no puntúa nada, ¿no? Y así va puntuando hasta adaptar la vivienda a donde le da más puntuación. Pues si son una familia de 5 personas, pues le da el máximo punto, porque digamos la vivienda está, digamos, eficaz, lo más eficiencia que puede tener esa vivienda es para 5 personas. Si son más de 5 personas, pues entonces no se le puntúa porque se supone que es hacinamiento de personas, con lo cual no es una vivienda adecuada a esa familia. Eso es otra de las cuestiones que... Después, la antigüedad en el registro de demandantes de vivienda es otro de los factores que puntúa, que va de 1 punto, la mínima, a 5 puntos. ¿De acuerdo? Personas que llevan más tiempo y por supuesto van renovando todos los años. Luego, punto número 4 de baremación, pertenece a alguno de los grupos de especial protección, porque esta ley, para la vivienda de protección oficial, pues asigna una serie de puntuaciones para familias que tienen unas características a los grupos que le llaman de especial protección por las características en sí de la familia. Y así establece en uno de los grupos que más dificultad están teniendo para el acceso a la vivienda, que son jóvenes, que hasta jóvenes menores de 35 años asignan 4 puntos, mayores de 65 años 3 puntos, familias numerosas 3 puntos, familias monoparentales. Una familia monoparental normalmente no siempre compuesta por una mujer con hijos a cargo, o un hombre con hijos a cargo, pues son 3 puntos. Víctimas de violencia de género le asignamos 5 puntos. Esta baremación de puntos, ya digo que fue adoptada por acuerdo de pleno y por acuerdo de los grupos, además pasado y visado por la Junta de Andalucía antes de su aprobación definitiva, que antes de publicar, de hacer la publicación, hubo que hacerlo para que después no nos la remitieran y hubiera que o sea que ya fue fiscalizada con anterioridad por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía de Castilla-La Mancha o el Gobierno Central, porque para asegurarse, es todo para asegurarse que dicha ordenanza cumplía con los mínimos, con los baremos legales y las directrices legales que marca la ley de vivienda, tanto a nivel de la autonomía de la Junta de Andalucía como a nivel del Plan Nacional de Vivienda, como ya bien ha dicho Emilio. Víctimas de terrorismo, que no tenemos ningún caso, gracias a Dios, baremaría 3 puntos. Personas procedentes de rupturas familiares 3 puntos. Emigrantes retornados, que no tenemos tampoco ninguno, serían 3 puntos. Unidades familiares de convivencia con personas en situación de dependencia, pues barema 5 puntos para una familia que sea joven, que su padre esté con él, que tenga dependencia, etcétera, etcétera. Personas con discapacidad 5 puntos. Familias en situación de exclusión social 3 puntos. Y primer acceso a la vivienda 3 puntos, son personas que nunca han accedido a la vivienda. Ingreso de una familiar o en unidad de convivencia, y después ya entramos en los criterios económicos, ¿de acuerdo? Y los criterios económicos se calculan por el IPREM.
El IPREM para el año 2017-2018, porque no ha experimentado ningún tipo de variación, se está fijado en 537 euros mes, ¿de acuerdo? Entonces, como ahí en la ordenanza tenemos dos cuestiones. Para alquiler se tienen unos requisitos económicos y para venta se cuentan con otros requisitos económicos. Concretamente el caso que nos ocupa, que es alquiler, pues nosotros tenemos establecido el baremo, en general el baremo entre 0,7 y 2,5 veces el IPREM, ¿de acuerdo? O sea, iría entre 0,70 sería 7 por 5,35, unos 400, 300 y pico de los 400 euros, 370 euros aproximadamente, sería el mínimo, y el máximo, dos veces y media del IPREM, pues serían aproximadamente unos 1.200 euros, 1.250 euros el máximo, o sea, va entre 370 euros. Los ingresos que esa familia declara sobre entre unos 400 a 1.200. Efectivamente, todo lo que esté por debajo o por arriba, pues no le puntúa simplemente, ¿vale? Entonces, en eso concretamente, si esta familia ha declarado de 0 a 0,7 IPREM, puntúa 0, ¿de acuerdo? Y luego de 0,7 a 2 veces y media, pues hay una fórmula que es 10 veces el número de IPREM, por una fórmula matemática que la tiene el programa, el sistema, y que calcula esa puntuación dependiendo de los ingresos, ¿no? Y pues ha sido el procedimiento por el que se ha hecho la adjudicación de la vivienda. Es un proceso informático que es totalmente automático. Una vez que se comprueban que los datos están bien, se verifican los datos, y una vez que se verifican los datos y se asignan las viviendas, pues automáticamente se sale siempre un titular y 2 suplentes por cada vivienda. Ese es el sistema que hemos seguido. Yo comprendo que la persona que ha sido agraciada con beneficiada de este alquiler por esta vivienda, pues estará satisfecha, estará contenta, y también comprendo a los 121 solicitudes que han quedado sin vivienda y que sientan pues porque 121 demandantes cumplían con estos requisitos. No, 127 tenían las solicitudes y bueno, cumplían requisitos para estar inscritos, cumplía el requisito para estar inscritos en el registro de demandantes de vivienda. Luego, ¿y cuántos entraban dentro de los perfiles? Todos. Lo distinto. O sea, todos los que están inscritos entran dentro del perfil y cumplen los requisitos. Y lo voy a decir nosotros. Y ahora, lo que pasa es que, claro, dentro de que... O sea, que el sistema al final lo que da son... puntuaciones. Dan puntuaciones. A nosotros, el equipo de gobierno y los políticos, lo que los técnicos que llevan el registro de demandantes de vivienda nos informan en que tenemos un registro de demandantes con los siguientes números. En jóvenes menores de 35 años hay 63 solicitudes, mayores de 65 años hay 3 solicitudes, familias monoparentales 18 solicitudes, víctimas de violencia de género 2 solicitudes, víctimas de terrorismo 0, personas procedentes de rupturas familiares 5, emigrantes retornados 0, unidades familiares o de convivencia con personas en situación de dependencia 2, personas con discapacidad sin movilidad reducida 8, familias en riesgo de exclusión social 1, y al grupo general, que no pertenecen a ningún grupo de especial protección, pero sí están en la necesidad de una vivienda, pues por el difícil acceso que hay tanto en compra como en alquiler en Villa del Río, pues tenemos 25 solicitudes. Y bueno, la necesidad de vivienda adaptada, pues que es ser algún miembro de la unidad usuario de silla de ruedas, 2 solicitudes. Y de estos grupos pues se han escogido cómo se iban a repartir las viviendas,
y se asignaba el cupo, que posteriormente se aprobó. Para jóvenes asignábamos dos viviendas, para familias monoparentales 1, para familias con discapacidad sin movilidad reducida otra, para víctimas de violencia de género otra, y para el régimen general otra vivienda. De eso, las personas que han resultado con más puntos en la baremación, porque aunque sean jóvenes menores de 35 años, se suman los puntos obtenidos en la baremación que ya ha estado explicando y que están publicados en nuestra ordenanza, por la cual nos tenemos que regir a la hora de cualquier adjudicación de vivienda, tanto si los promotores es el ayuntamiento como si cualquier promotor privado viene y quiere hacer una promoción de vivienda protegida, y así es. Lo que también es muy importante, que los grupos que se han mencionado anteriormente no son estancos. Puede ser una persona, como dije anteriormente, una familia joven, menor de 35 años, que tenga una persona con dependencia a su cargo, que pueda tener un chico con movilidad reducida a su cargo, o que participe de víctimas de violencia de género. O sea, que los campos no son estancos, sino que luego el programa mira todas las circunstancias de esa familia, va valorando todas las circunstancias que se dan en esa familia, por supuesto previamente acreditado con documentación. O sea, no puede ser que se acredite cuestiones que se han planteado, que sobre todo le han planteado muchas cuestiones. Estrella, que es la que más lleva este tema directamente, le han planteado cuestiones que las conocemos están en proceso de separación o está en proceso de desahucio, pero la documentación no está. Hay que haber presentado al menos la demanda de separación, hay que tener, ¿me entiendes?, la orden de alzamiento, y hay que tenerlo siempre documentado. Y todas aquellas personas que no hacen la declaración de la renta, sí se hace una declaración responsable de los ingresos que han tenido y la procedencia de los mismos, porque hay personas no tienen por qué presentar la renta porque no llega a un mínimo de ingresos. Siempre se le pide los ingresos realmente de los programas donde le ha venido bien contratos, bien se ha estado participando en cualquier tipo de programa de empleo, todo, ¿me entiendes?, dentro de nuestras posibilidades de que realmente todos los datos sean verificables, ¿no? Por eso, aun conociendo cuestiones que las conocemos humanamente, pero no son verificables documentalmente, que es condición sine qua non para que poder hacer cualquier modificación en este. También hay que decir que ahora, una vez que el adjudicatario acepta la vivienda, porque se les notifica y tienen que firmar un documento en el que acepta o rechaza la vivienda, hay que volver a comprobar los documentos antes de firmar el contrato, que eso será posterior, porque el contrato tiene que ser como un contrato que rija la ley de alquiler que está vigente, un contrato de alquiler. De alquiler, porque por lo que dibujan, pues son unas viviendas como temporales, de alquiler, que la va a ocupar. Al ser unas viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y que han sido adjudicadas con estos criterios, pues anualmente o bianualmente tendrán que demostrar que siguen necesitando esa vivienda porque su condición no ha variado, porque lo que no se puede ni se debe consentir, pues pongamos que a alguien le toque, por ejemplo, la lotería, o trabajan los dos y se quieren comprar una casa, no es de recibo que mantenga un piso de protección oficial en un régimen de alquiler que será asequible a los ingresos que tengan las familias, con una casa en propiedad, y eso es lo que regula este tipo de vivienda. Nosotros desde aquí la ponemos para solucionar el tema y que las familias se beneficien, y ojalá sea un trampolín porque su situación económica cambien y puedan mejorar sus expectativas de vida con un trabajo y se puedan comprar una casa o un piso mejor. Esa es la idea, dar un trampolín de ayuda a estas familias. Por eso se incluyeron criterios sociales, y eso pues quedará bien reflejado en el contrato que tendrán que firmar.
¿qué nombre tiene ese alquiler? Están haciendo los cálculos por las rentas medias de las familias, por los metros y por lo que estipule la ley. Claro, todo eso está regulado, tiene un máximo y un mínimo, ¿no? Por el valor que se le calcula a la vivienda. Nosotros vamos a hacer que sea dentro del marco legal que nos asiste, pues una cosa razonable, una cosa asequible, porque para eso se han hecho. Pero lo que sí quiero recargar, y lo que acaba de decir Estrella, que es fundamental en esos contratos que se van a firmar, una de las cláusulas que se van a poner, que realmente las familias anual o bianualmente, no más de ese tiempo, deberán de volver a acreditar esa situación, y si de no acreditarla tendrán que dejar esa vivienda, porque hay otras personas que seguramente que habrá unas personas que lo necesitarán. El tema de la vivienda en Villa del Río es un problema ganador, un problema que viene hace muchísimo tiempo, porque había dinero suficiente como para, porque yo recuerdo de cuando yo vivía en el Cañaveral, en el campo, y decidimos comprar una vivienda, y nos costó muchísimo trabajo decidirnos, porque mientras en Villa del Río una vivienda valía 2, en Lopera, por ejemplo, valía 0,5, en Marmolejo valía 1 y en Andújar valía igual que en Villa del Río, ¿no? Y bueno, pues también tenemos que comunicar que es una cuestión muy importante, que somos de los pocos pueblos que tenemos esta herramienta al día. No conocemos otra herramienta mejor para la adjudicación, que son problemas y son cuestiones que surgen, porque he dicho anteriormente, hemos dicho, quien no le toca pues se siente muy feliz, y el que le toca pues se siente a lo mejor demasiado feliz, o da el agradecimiento cuando realmente no es un agradecimiento. A mí personalmente pues me tienen que agradecer las personas que la han sido agraciadas con este alquiler, con esta vivienda, ni a las que no han tocado, ni reprocharme, porque realmente es una cuestión que quiero que quede claro, una cuestión matemática, una cuestión que está transparente, que está publicado en el Boletín Oficial de la provincia, que está en nuestra web publicado desde siempre, tanto la ordenanza como las modificaciones que ha habido. Y también vamos a ser uno de los primeros pueblos que pongan en marcha un estudio sobre suelo y vivienda en Villa del Río. Es fundamental. Yo creo que Villa del Río demográficamente no ha crecido más por esa carestía excesiva de la vivienda, y vemos cómo tenemos vecinos y vecinas pues viviendo en otras localidades, porque la vivienda es mucho más asequible. Eso hay que ponerlo de manifiesto. Por el ponerlo de manifiesto, esta herramienta, el Registro Municipal de Vivienda Protegida, es muy importante, porque también en pueblos pequeños se usa menos, pero en ciudades un poquito más grandes que nosotros se usa muchísimo, porque los promotores privados de vivienda también tienen una herramienta para saber qué se está demandando, cuál es la necesidad real de vivienda en un municipio, con lo cual pues, ve que de ese grupo de 126 familias pues puede haber un grupo de 20, 40 o 50 de esos que seguramente pues, tienen capacidad incluso de acceder no a lo mejor a la venta o a la compra de una vivienda libre, pero sí a lo mejor a la compra de una vivienda de protección oficial, que es el caso que tratamos. Bueno. Y antes, sí, no sé si... Bueno, no, decir que el derecho a la vivienda ya se contempla en la Constitución, pero a las personas adjudicatarias o beneficiarias de esta adjudicación tienen el mismo derecho que igual que otro que no haya salido, simplemente que han cumplido más requisitos y el baremo les ha dado más puntuación. Lo ideal hubiera sido que hubiese sido una promoción más amplia para que hubieran sido más personas beneficiadas, y bueno, pues pero hemos hecho algo, hemos hecho las viviendas que se prometieron y que ya venían, como he dicho anteriormente, de la legislatura anterior, y que, bueno, los problemas sin duda y descontentos pues tendremos que capearlo, bueno, pero hay... el descontento puede ser hasta que se conozca realmente cómo se ha decidido el proceso. Pero si es que a todas las personas se le ha... Cuando han ido eso, como se ha utilizado una herramienta que se puede comprobar y todo, nosotros no tenemos... Bueno, yo me acuesto con la conciencia tranquila, no tranquila, porque estoy preocupada por aquellas personas que no tienen vivienda y que están viviendo situaciones difíciles,
pero que eso, con las herramientas que los ayuntamientos tenemos, no podemos dar solución a todas las demandas. Pero hay que explicar que, bueno, que se ha hecho lo que se tenía que hacer, que el registro de demandantes es público, que los técnicos, cuando han ido las personas a renovar los papeles, pues le explican cómo es, por qué tenían que presentar esos papeles, pues porque esos papeles los tenían, y esos documentos los tenían que presentar para que se les diera ese baremo. Y bueno, pues nosotros ahora estamos aquí para explicarlo y estamos para dar cuanta información y explicación nos requiera el ciudadano, tanto el ciudadano de a pie, que no está inmerso en este proceso, como los que estén inmersos en este proceso. Ante la demanda de vivienda que están expresando que hay, ¿cree que el ayuntamiento debería de embarcarse más en este tipo de realización de vivienda en carácter de protección oficial y el alquiler, o preferirían otro sistema que quizá el público? De momento, por eso esa ordenanza que estamos desarrollando de suelo y vivienda, porque si ahora nosotros nos quisiéramos embarcar en ese proyecto, si el Ayuntamiento de Villa del Río contara con suelo reclasificado y no tiene el presupuesto de momento. Esto puede ser dos cuestiones: los precios finales de una construcción de protección oficial están baremados, o sea, el metro cuadrado de vivienda de protección oficial está entre esto y esto, o sea, hay un abanico, pero no se puede salir de ese abanico. Entonces, ¿qué tiene la promoción pública? Pues que, bueno, si luego el tema de alquiler o la venta, digamos, tú no quieres beneficios, pues te vas justo, digamos, al reembolso de la inversión que se ha hecho. Pero una herramienta muy importante también es tener suelo clasificado, asequible para la construcción. En Villa del Río no contamos actualmente con eso, solo contábamos con ese solar concretamente, que es el del antiguo matadero municipal. Ese solar estaba libre, estaba clasificado como urbanizable y se podía hacer. Es muy importante hacer esa ordenanza de suelo, porque con esta demanda, con ese conocimiento de la demanda de vivienda, que es parte realmente de la demanda, porque hay muchas personas que lo necesitan y sin embargo al no creer en el sistema, no está, posiblemente no lo tiene, pero ya nos da una idea muy aproximada de la demanda que pueda haber en Villa del Río. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería estudiar qué terreno necesitábamos nosotros, bien en el propio casco urbano, que vemos que hay infinidad de grandes solares que están sin construir, cantidad de grandes promociones que están sin terminar, realmente pues de adquirir esos terrenos, ponerlos bien a la construcción, bien directamente a través del ayuntamiento, o bien ponerlos a través de los promotores privados. Porque el promotor privado, siempre que sea vivienda de protección oficial, no puede hacer la venta libre sobre, digamos, precio de mercado, sino tiene que ajustarse a los baremos que se le establecen económicamente. Habiendo, alguna gente se preguntará, habiendo demanda de vivienda, ¿por qué lo de la carretera Bujalance, el colegio que parecía que se hablaba de que ahí también se iban a hacer viviendas, al final no se van a hacer ahí viviendas? Todavía no sabemos lo que se va a hacer de momento, tal y como está ese solar. En primer lugar, ya se intentó, ya se hizo lo primero que tenemos que hacer es una reordenación del territorio. Y no ahora podemos, digamos, ponernos a construir allí la totalidad del solar, porque en primer lugar, que aquellas calles, conocer el barrio, nosotros lo conocemos perfectamente, no hay capacidad de absorción ni de coches ni de servicios para ese tema. La calle Córdoba se acordó a través de un plan punto de actuación abrirla. El solar restante, no sabemos las viviendas que puedan o no hacer, o el proyecto que en su momento se decida de hacer, no está decidido, y una de las posibilidades que hay precisamente hacerlo. Pero ahora mismo está clasificado como dotacional. Exactamente. Entonces no se puede construir vivienda, eso es un dotacional. Estaba como un colegio, entonces se puede construir algo dotacional, puede ser un colegio, puede ser un centro cívico, eso es lo que ahora mismo la ley nos permite. Para cambiar el uso de ese solar, pues tendríamos que permutar, porque eso te lo exige la ley. Si tú quitas una parte dotacional, la tienes que poner en otro sitio, o sea, adquirir otro solar clasificado como dotacional y permutarlo. Aquí me llevo 500 metros de zona dotacional y aquí los pongo.
y esta ya sí la puedo reconvertir para urbanizable residencia. O sea que hay que dar unos procedimientos. El procedimiento ese es el que ya se inició cuando en su día se estuvo teniendo conversaciones por la anterior corporación con la Agencia Andaluza de Construcción de Vivienda Protegida, y cuando se llevó el estudio a la Junta de Andalucía, pues dijo eso, que era zona dotacional y que tenías que permutar otra zona dotacional. Como en aquel entorno no hay suelo disponible dotacional, pues por eso esa promoción se quedó parada. La intención, ¿cuál es? Pues bueno, a ver si se puede encontrar un suelo dotacional, permutar, y bueno, pues en eso estamos. Y si no, pues habrá que buscar otros sitios para impulsar la construcción de vivienda protegida, porque aquí está pasando como a nivel nacional. La burbuja que se está llamando ahora del alquiler, el alquiler es caro, las viviendas que hay vacías, pues los propietarios por cosas no quieren alquilarlas, las tienen en venta, y bueno, pues habrá también que tocar, y en ese plan que se está elaborando y en el que estamos trabajando, tendremos que ver si podemos bonificar a las personas con algún tipo de impuesto, tanto de vivienda como de IBI, para poder darle salida a que los incentiven a que alquilen, y que alquilen pues con unos precios razonables que las familias puedan alquilar. Con los sueldos que hay y la crisis que hemos sufrido, pues muchas familias no pueden alquilar la vivienda no hay oferta, y la oferta no está adaptada a la realidad. Pues ha sido un placer que hayáis venido a esta televisión a contarlo, a conocer vuestra preocupación por el tema de la vivienda en Villa del Río, a conocer cómo se ha sido la adjudicación de estas 6 viviendas. Por cierto, ¿cuándo se entregan las llaves? ¿Cuándo a sus nuevos inquilinos? Todavía las obras no están finalizadas en su totalidad, pero sí queríamos este procedimiento que se hiciera con suficiente tiempo para poder, digamos, dar cara a cualquier imprevisto que se pudiera surgir. Y bueno, ahora mismo no puedo darte fechas porque son instalaciones que quedan, una de ellas, entre ellas el ascensor, porque este edificio, como marca también la ley, va provisto de ascensor y necesita la finalización de la instalación y todas las certificaciones técnicas, después de las certificaciones de las distintas instalaciones, y ahora mismo están clasificadas en fase, digamos, preliminar, y hay que terminar también la clasificación de la vivienda. Yo creo que no mucho tiempo. No será mucho tiempo, y además pues se están preparando los contratos y no será en mucho tiempo, debe de ser más pronto que tarde. Pues muchas gracias por contarnos esta importante noticia, y de propia mano. De todas maneras, desde aquí queremos hacer hincapié en que la ordenanza, tanto cuando se aprobó el registro como la ordenanza, como la modificación, están publicados en la página web de Villa del Río, y se puede hacer cualquier tipo de consulta, tanto de las personas que han sido adjudicatarias como las que no, como cualquier ciudadano en general puede ver cómo se ha hecho el procedimiento. Es un expediente público y transparente, y bueno, pues a disposición de toda aquella persona que lo quiera consultar. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias.